Bienvenidos a Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. Comenzamos. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Feliz martes de octubre. Bien contentos aquí de estar en Cafeteando Derecho, espero que todos ustedes la estén pasando muy bien. Ya saben que es la hora del segundo cafecito. Espero que todos se los estén preparando así bien rico, porque hoy vamos a platicar de un tema que a lo mejor ya lo vieron en redes sociales, pero aquí, ¿qué creen? Lo vamos a platicar así súper facilito, súper entendible para todos ustedes. Y quién mejor que un gran amigo, colega, abogado fiscalista, amparista de la academia, ahí está con nosotros en la Academia de Derecho Fiscal, el licenciado Adriano Campo Romero. Bienvenido, licenciado Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sarita, buenos días a todos. Estoy muy bien y muy contento y agradecido por estar aquí en este foro con ustedes para compartir. No les dije en qué vamos a hablar, ¿verdad? Un tema que nos apasiona. Sí, y que está en boca de todos. De hecho, ahorita a lo mejor muchos han de estar viendo, bueno, no sé si algunos que otros abogados viendo el canal del Congreso, por todo este revuelo que, ¿cuánto tendremos? Como unas 3 semanas con el revuelo. Sí, a partir del 15 de septiembre. Con el revuelo de la reforma a la ley de amparo, que también reforma de repente a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Código Fiscal. Entonces, pues aquí vamos a platicar qué onda, de qué se trata, cómo nos afecta como ciudadanos, como baja californianos, mexicanos. Yo no tengo ningún amparo, a mí no me interesa, o qué onda, Adrián, ¿cómo ves? ¿La gente está preocupada de saber si se tienen que preocupar o los deja que se sigan peleando en el Congreso? Estamos ya en una situación bastante crítica y difícil. A ver, tú dinos, platícanos ¿por qué es importante esto? Mira, el amparo es el medio de defensa de la Constitución. Y la Constitución nos otorga derechos humanos. Anteriormente se les conocía como garantías individuales. La tutela de las garantías individuales es uno de los derechos, o posiblemente el derecho más importante de los mexicanos. Y fíjate que en 1842, allá en la península de Yucatán, Manuel Crescencio Rejón inventa o se le ocurre un mecanismo para detener los actos de la autoridad. Y entonces dice, cuando la autoridad federal, estatal o municipal venga a atropellar tus derechos que la Constitución establece, en ese momento tú debes de tener un arma, un elemento para que se analice por un juez si ese acto resulta apegado a derecho, si ese acto es correcto y si ese acto respeta tus derechos humanos. Sí, si se excede, ¿no? Y si se excede sobre los ciudadanos. Con lo más importante, Sarita, una salvaguarda, un medio cautelar que es la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado, lo voy a decir como decía el maestro Góngora en su libro, es como cuando estabas chiquito y estaban todos jugando en el recreo a los encantados. Había una persona que si te tocaba, no te permitía que te movieras, te tenías que quedar inamovible en lo que los otros compañeros trataban de llegar a la base y poderte liberar. La suspensión del acto reclamado en el amparo o de lo que nos afecte es el corazón a veces de los litigios. ¿Por qué? Porque te permite a ti como individuo obligar a la autoridad a que no ejecute, a que no actúe, a que no tropiece encima de tu patrimonio, derechos, cuentas bancarias o situación personal de libertad. ¿Hasta cuándo? Hasta que un juez federal lo revise y vea si esa actuación resulta conforme a la Constitución o si resulta contraria a la Constitución. A la Constitución y por ende, si está respetando pues todos los derechos humanos, ¿no? Así es. Vamos a empezar esta charla de la manera más correcta y cordial posible desde el principio. Dinos, ¿cómo hicimos aquí una pequeña reforma? Presentación para los que tengan acceso al Facebook Live.
van a empezar a ver la Si no, ahorita lo ponemos en el video, lo presentación. En el 2011 se hizo una reforma a la Constitución y se permite la introducción o una ampliación de los derechos humanos de los gobernados. Claro, yo siempre les he platicado aquí que en el 2011 tenemos un México y antes del 2011 Así es un parteaguas, ¿no? Sí. Y la reforma radica en los cambios a los artículos 1 y 107. No voy a entrar en todo el rollo académico o histórico porque aquí nos pudiéramos quedar platicando horas nomás sobre este punto. Pero el artículo 1 establece un derecho que es, lo voy a leer tal cual dice la Constitución. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de, y ahí viene lo importante, Sarita, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¡Wow! Suena lindo, ¿no? Es un derecho increíble. Lo más importante para efectos de esta plática es la última palabra, progresividad. ¿Qué significa? Que los derechos humanos, las garantías que la Constitución te concede, no pueden ser, como dice el cangrejo, caminando hacia atrás. Claro. Una vez que se te concede un derecho, una vez que la norma te reconoce un estatus, una vez que la jurisprudencia reconoce un derecho subjetivo a favor de los gobernados, sí, claro, la autoridad, los tribunales, las dependencias administrativas no pueden desconocerlo. Sí. Te tienen que dar más de lo que está en la norma o la jurisprudencia. Eso significa la interpretación progresiva. Sí, claro, que si por ejemplo antes las mujeres no podían votar, pues ahora ya podemos. Y si hay una ley que nos prohíbe de nuevo no votar, pues sería en contra de nuestros derechos. Así es. Porque ¿saben qué? Ya nos dieron ese derecho. Los derechos no se quitan, los derechos no se restringen. O que nos dijeran, ok, las mujeres pues sí ya pueden votar, pero solo van a votar por gobernadores, no por diputados ni senadores. Eso sería recortarnos un derecho y iría en contra de este principio de progresividad. ¿Estoy correcto, Lick? Sí, fíjate que el principio de progresividad, junto con el interés legítimo, 107 de la Constitución, abrieron la puerta a una obligación a un Estado mexicano garantista que está comprometido con sus ciudadanos, vamos a decir, a darles cada vez más. Cada vez más, no puede ser al revés. Vamos a poner el ejemplo que tú mencionabas, ¿no? Anteriormente las mujeres, las ciudadanas, por discriminación de género, no se les permitía el uso del voto y a partir de cierto momento, no recuerdo exactamente cuándo fue. Sí, como en el 60 y algo, ¿no? La reforma, pues ya se les permite participar en las elecciones y esa es una interpretación progresiva de los derechos humanos, ¿verdad? Claro, estamos progresando en obtener que el Estado nos reconozca ciertos derechos. Así es. Y como eso, pues hay múltiples ejemplos. Si entendemos que la autoridad tiene una obligación de hacer leyes y respetar los derechos de manera progresiva, entonces nos cae el 20 de que el actuar de la autoridad siempre tiene que ser ¿cómo? Para darnos más. Así es. Lo acabas de decir de manera perfecta. Se nota que eres una mujer muy inteligente, aparte de bella. Sarita, nos tiene que dar más. Si entendemos el concepto que nos da más, tenemos ahora que analizar la reforma y abrir los ojos para entender, ¿nos da más la reforma? ¿O cuál es la posición opuesta a la progresividad?
Claro, pues de que tenemos que tener, con esta reforma nos tienen que dar más derechos. Así es, la posición opuesta a la progresividad La se opuesta. le llama la regresión. Es como regresarnos a donde estábamos antes de tener ese derecho. Así es, la regresión de los derechos significa que lo que ya tenías te lo quitan. Y no te lo pueden quitar. Imagínate ese derecho de voto político que llegan y te lo quitan. O como algo que les preocupa mucho a muchos mexicanos, el tema de las pensiones. Claro. Las pensiones ya las pusieron en la Constitución para los adultos mayores y para ciertos sectores. Imagínense que el día de mañana dijeran los legisladores, vamos a quitar esas pensiones. No pueden, en teoría, legalmente no pueden. No pueden, pero guess what? Ahorita con los miembros del Poder Judicial justo que están saliendo de sus encargos, bueno, no deberían. Les deben de garantizar el pago de sus pensiones porque son empleados de las dependencias federales que trabajaron por muchísimos años y como tal pues tienen derecho a sus primas de antigüedades y obligaciones que la ley, y ahorita estamos viendo cómo el gobierno está tratando de darle la vuelta a esas obligaciones. Sí, el y gobierno, tomar una posición nos tenemos regresiva. que poner bien atentos en cómo de repente el gobierno cambia como de comentario, ¿no? Para unas cosas sí puedo ser violatorio y regresivo de los derechos de ciertas personas y para otros sigo defendiendo sus derechos. Entonces aquí es como donde yo creo que entramos como abogados a explicarle a los ciudadanos, ¿saben qué? O sea, pongamos atención. El gobierno no puede hacer una regresión de derechos, no puede limitar derechos. Como dice el licenciado, siempre tenemos que ir para tener más. Así es. Entonces, si entendemos que debe de ser progresiva la interpretación y la aplicación de los derechos humanos, vamos analizando lo que se propuso y tenemos que pensar, ¿por qué se propone esto? Sí, ¿cuál es el trasfondo, no? Y segundo, ¿esto es progresivo? Y al final, si no es progresivo, pues no estamos para quedarnos con los brazos cruzados. Nosotros tenemos derechos, acciones. Claro. ¿Y en materia de qué estamos viendo esta reforma? O sea, es una reforma laboral, en amparo, pero que afecta a derechos de qué tipo. De derechos sociales, ambientales, económicos, civiles, de estatus personal, de género. Todos los derechos pueden ser trastocados. Mira, voy a avanzar un poquito brincándome a algunas láminas de la presentación y me voy a regresar en la historia. En el sexenio pasado, el gobierno se sintió agredido o incómodo porque la sociedad civil, las organizaciones internacionales y nacionales levantaron la mano para proteger al medio ambiente, sobre todo en la construcción del Tren Maya y la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y hubo varios jueces de distrito que concedieron suspensiones en contra de esa construcción. ¿Por qué? Porque los gobernados se sentían afectados en sus derechos, se sentían agredidos y consideró en ese momento el Poder Judicial que había la necesidad de la tutela de los derechos humanos y que estos ciudadanos tenían un interés, fíjate lo que voy a decir, legítimo, no un interés jurídico en proteger sus medios ambientales, sus derechos sociales, los derechos a la recepción de medicinas a los que el gobierno está obligado a conceder. El amparo toca todos los derechos, Sara, todos los derechos que nosotros como individuos gozamos y tenemos en este país son ejercidos o tutelados a través de los jueces federales por medio del amparo. Sí, claro. Entonces, el amparo es una herramienta muy importante para todos los ciudadanos de México. Te voy a poner algunos casos que sucedieron en el sexenio pasado. En algún momento, algunos ciudadanos en la
península, en Oaxaca, Sí. las comunidades indígenas se sintieron agredidos porque llegó una empresa francesa minera a construir una super inversión, una gran obra, pero ¿sabes qué? Nunca se les consultó, nunca se les tomó en cuenta. Ok. Nunca y no es eso de una consulta, no es algo que se les ocurra, sino que está en la ley. Está en la ley, es un derecho. Es un procedimiento que se Así tiene es. que hacer. Y ahí es un derecho subjetivo, que significa que es oponible en sede judicial. Hace también unos años, el gobierno federal Ujú. cambió el contenido de los libros de texto ¿No? Sí. e introdujo algunos temas que muchos padres de familia consideraron ofensivos Ujú. porque afectaba la paridad de género, introducía algunas ideas que pudieran, vamos a pensar, cambiar la opinión de la identidad de género de los niños. Sí. Esos padres de familia, aprovechando el interés legítimo, se fueron al amparo, se les concedió la suspensión y se detuvo la publicación de los libros de texto porque se consideró que afectaban sus garantías individuales. Hay muchísimos derechos que no son propiamente jurídicos. Vamos a pensar que en la línea tenemos en un extremo el interés jurídico Ujú. cuando eres propietario Sí. de un inmueble, de un bien, de un derecho real. El interés legítimo es un punto medio y hasta acá en el extremo tenemos el interés simple. Poquito antes está el interés difuso. Ok. Diferentes afectaciones. Claro, de la los- primera es súper directa. Así es. La segunda, podríamos decir que es medio directa. Te afecta de Claro. manera, ¿qué será? Como de terceros. Así es. Y después ya se van diluyendo tus Tus afectaciones, intereses. ¿no? Sobre todo en los derechos ecológicos. Sí, sí, como el tema, por ejemplo, de la contaminación de las playas. Exacto. A mí me afecta, pero yo no vivo en la playa precisamente, pero voy a la playa de vez en cuando, Es un excelente ejemplo. ¿no? Nosotros que somos ciudadanos de Tijuana y que vivimos, pues tal vez aquí en la colonia Cacho, en la colonia Hipódromo, En el este de la en ciudad. el Soler, Ujú. tal vez no vivimos en playas de Tijuana pegaditos a la orilla del mar, Sí, pero a ti y a mí, sin ser propiamente los propietarios de un inmueble que colinda con la playa, sí. sí nos interesa que el mar, pues se le pueda uno meter a nadar, Claro, puedo ir a visitar el que mar. no esté contaminado, que el rango de las bacterias me permita que si me llego a tomar un trago de agua por error, que siempre que te esperemos que metes no. al agua, aunque tú digas, esperemos que no, pero sucede, pues que esa agua no esté contaminada. O que- si yo voy a comer un pescado que sale de esa playa, pues que también no esté intoxicadito, ¿eh? Te presento al interés legítimo, el interés que tienen los sujetos que no están directamente afectados, pero en una situación general Claro, les afecta. claro, porque es un derecho que de repente ejercemos. Te presento otro ejemplo. En la península de Yucatán, Ujú. para la construcción del Tren Maya, Sí, pues muchos de ustedes saben que Yucatán es como una esponja. Hay muchísimos porosidad. cavernas, ríos subterráneos, cenotes Ujú. y un ecosistema que está vinculado a ese medio ambiente. Sí. Cuando se realizó la construcción del Tren Maya de manera indebida, no se hizo la consulta de impacto ambiental ¿Qué onda? previo a la tala de los árboles. Lo que es una obligación del Estado o de cualquiera para hacer una obra, ¿no? Muchísimos ciudadanos que no necesariamente vivían en donde pasaba la vía del tren. Ujú. Por ejemplo, vamos a pensar en el tramo de Cancún a Tulum. Sí, Pues no necesariamente alguien que vivía en Tulum o en Cancún o que estaba en Mérida Ujú. o que estaba en la Laguna de los Siete Colores Sí. o que estaba en Cobá, Valladolid o más Valladolid, lejitos. les afectaba porque la carretera o las vías del tren
pues no le iban a pasar encima de su inmueble. Claro. Es evidente que los que pasaban encima de su inmueble, pues tenían un interés jurídico. Sí. Pero los vecinos, los que viven en los alrededores de la península, Ajá. pues tienen un interés legítimo. Lick, vamos a ir a un pequeño corte y seguimos platicando sobre nuestro interés legítimo con este gran ejemplo de las playas de la península de Yucatán. Regresamos y esto es Cafeteando Derecho. Y bueno, aquí ya regresando en Cafeteando Derecho con este tema súper importante de la reforma a la ley de amparo que tanto se comenta por ahí en redes sociales. Y pues ya saben, aquí nos gusta platicar de nuestros derechos. Y este es un tema que podría estar violando nuestros derechos de todos los ciudadanos. Y nos platicaba el licenciado Adriano Campos Romero, especialista en ley de amparo y fiscalista, sobre este tema tan interesante. Y nos estabas platicando, Adrián, sobre un ejemplo de la bahía del interés legítimo, pero nos platicabas el ejemplo de cómo de repente el Tren Maya ocasionaba una afectación indirecta a muchos ciudadanos allá en aquellos rumbos del país, ¿no? Así es, entonces... Y cómo eso, pues, obviamente molestaba al Estado de forma tan importante que están llevando este tipo de reformas, ¿no? Porque no le gusta al gobierno pues que le paren sus obras faraónicas, ¿no? Claro. Y podría ser así, pero pues si también anda pasándose por el arco del triunfo las leyes, pues está difícil, ¿no? Pues mira, hay una frase importantísima que lo establece el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Uh-huh. Fíjate bien, lo voy a leer. Dice, toda sociedad en que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, uh-huh, no tiene constitución. No, bueno. Luigi Ferrajoli, haciendo una cita del artículo 16, hizo este análisis de la reciente reforma del Poder Judicial y las propuestas estas de la Ley de Amparo. Y dice, aquí hay peligro de regresión. Claro. Aquí hay peligro de que el Estado de Derecho sea desaparezca. ¡Qué miedo! Acuérdate que en México, no, nosotros por lo general como mexicanos le pedimos a dos mujeres. ¿Quiénes son, Sarita? A ver, no sé. Le pedimos al Amparo, okay, y a Guadalupe. Okay. Después de esta reforma, pues pareciera que el gobierno quiere promover una norma que pudiéramos decir es la ley del desamparo. No. ¿Por qué? Porque el interés legítimo lo pretende reducir, lo pretende coartar, claro, lo pretende disminuir. Decíamos que en el 2011, con la reforma, el artículo 1 y 107, los derechos humanos tuvieron un boom, una explosión. Sí, tuvimos que echar un clavado a todo eso, a todos los abogados. Algo súper positivo, porque la autoridad estaba vinculada, uh-huh, a obligar a respetar de manera progresiva estos derechos humanos. No obstante, sí, esta reforma de manera regresiva, ¿qué significa? Que va como el cangrejo para atrás. Sí. Pretende materialmente disminuir el interés legítimo, el derecho a la suspensión, los requisitos que ahora los jueces tienen que ponderar. Claro. Que dicho sea de paso, con jueces nuevos, Sara, con jueces que muchos no tienen experiencia, no tienen carrera judicial, no tienen preparación en la materia. Pues preparación para analizar muchos de estos temas. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos y esperar que todo suceda hacia lo positivo. Oye, y para su mala suerte tenemos 15 años analizando el tema de los derechos humanos, aprendiendo sobre el tema de la progresividad, aprendiendo, haciendo valer en nuestras demandas, que los derechos los tenemos todos, que el Estado nos tiene que respetar los derechos, y cree el Estado que de repente nos puede sacar una reforma donde le da en la torre para atrás. Entonces como que obviamente los ciudadanos que nos especializamos en la materia, pues no podemos entender qué está pasando, ¿no? Pues no lo entendemos, y no solo eso, vemos que es un retroceso.
Fíjate, Sarita, me voy a permitir leer el título de algunas jurisprudencias que ilustran el interés legítimo que han sido avances del Poder Judicial. Dice, interés legítimo en el amparo indirecto. Lo tiene una asociación civil dedicada a la defensa y representación de migrantes para reclamar la llegada o omisión legislativa de modificar la ley de migración. O sea, no precisamente lo hace un migrante. Así es, lo tiene hace una la asociación. Un interés colectivo. Interés legítimo para impugnar en amparo disposiciones relativas a la penalización del aborto. Claro. Fíjate, dicen este criterio. La calidad de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para tenerlo por acreditado, siempre y cuando se demuestre una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de la validez de la norma. En este caso, muchas mujeres en el estado, creo que fue de San Luis Potosí, cuando se penaliza el aborto, se fueron al amparo y tuvieron interés jurídico en pelear una norma. Claro, y no tenían que estar embarazadas. Así es, con que tuvieran el carácter de mujer. Otro ejemplo, las asociaciones civiles tienen interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de normas generales con motivo de la protección de un derecho humano de la naturaleza colectiva sin que estén obligadas a demostrar un daño individualizado. Es el ejemplo típico de los derechos ambientales. Sí, como el de la playa que estábamos platicando. El de la playa, el de los cenotes, el de del un mar río, limpio, claro. El del bosque. El de la tala de árboles. Claro, ahora con la interpretación progresiva también ahora hay abogados que defienden hasta los derechos de los animales. Pues sí, y no es una... O sea, y los animales pues no lo van a decir, ¿verdad? Por ejemplo, creo que por aquí en Tijuana hay un grupo de abogados que han logrado, ¿no?, la suspensión de las corridas de toros porque dicen que los animales pues tienen el derecho a la supervivencia y la procreación y es contrario a sus derechos ese tipo de actos. Claro, y lo que tenemos que ver es que no es nada más como que, una persona pide, el juez lo revisa, se suspende, porque mientras lo va a analizar, no significa que en cuanto le llega un juez y otorga una suspensión, esto ya se decidió, que es a lo mejor de repente lo que muchos se pueden sentir con esa duda, ¿no? De los amparos no funcionan luego. Sí, es un procedimiento. Los procesos legales son muy lentos, ¿no? Y hay muchas razones por esto, pero el que te otorguen una suspensión, que se detenga el tema, por ejemplo, de las corridas, vamos a ver si es cierto que a lo mejor estas personas tienen derecho, los animales tienen derecho, es nada más mientras el juez se allega de pruebas. Así es. Para analizar el fondo. No significa que al final va a ganar la parte que lo promovió o va a ganar el Estado, simplemente es como esa garantía de que alguien nos escuche. De acuerdo. Te doy otro ejemplo. En materia ambiental, la copia certificada de la credencial del lector es suficiente para acreditarlo cuando se reclama la afectación al ecosistema del entorno adyacente. ¿Te acuerdas el ejemplo de la península de Yucatán? Sí. Si yo vivo en Mérida, tengo derecho a pelear una situación que afecte al medio ambiente sin que yo tenga que vivir en Cancún o en Tulum o en Bacalar. Aquí, por ejemplo, es igualmente aplicable. Tenemos derecho a que el océano esté limpio sin que tengamos que ser vecinos de playas de Tijuana. Pero vivo cerca. Es un interés legítimo. Te voy a leer 2 o 3 tesis más. Y esta es de las que más me gusta porque es parte de la tarea hasta el final. Dice, derecho a acceso a la justicia. Los colegios de abogados son sujetos idóneos para su promoción y protección a nivel colectivo. Tanto en el acceso a la justicia se configura como un bien público. Ándale. Los colegios nos pueden representar. Así es. Nosotros como abogados tenemos un interés intrínseco, material, para defender el acceso a la justicia y la protección a nivel
colectivo, generalizado, Pues de qué un padre. grupo de sujetos, no específicamente de Sara, de José o de Arturo, sino lo que es la comunidad de Tijuana como un todo. Oye, pero pues esta reforma quiere que esto ya no se aplique. Bueno, Eso es lo que quieren, ¿no? eso Y lo que es nos justo. tenemos preocupados. Es justo lo que se pretende. Que todos estos derechos que son como subjetivos, como no los entendemos tanto, pero nos da poquito, pero nos da un poquito de acceso, lo quieren erradicar. Se quieren terminar. Afortunadamente en la Constitución, artículo 105, fracción segunda, existen mecanismos de defensa como la ¿Aún? acción de inconstitucionalidad que seguramente alguien me va a decir, porque lo busqué yo también, se necesita el 33% de ¿De quién? los diputados y posiblemente la oposición no llegue a ese número, ¿verdad? Pero los partidos políticos, las asociaciones civiles, las Ok. entidades de los estados sí tienen la posibilidad de iniciar estas acciones y nosotros como organismos civiles también podemos promoverla. Ok. Entonces, una de las situaciones que esto nos está llevando es que hacia las semanas siguientes Sí. nos vamos a tener que organizar un poquito la sociedad civil y empezar a coordinar este tipo de acciones legales si consideramos que la reforma es regresiva, Y pues sí lo estamos considerando. por supuesto, Híjole. y no quedarnos con los brazos cruzados. Vamos a entrar en una definición que dice ahora la nueva norma y me voy a poner un poquito aquí el saquito de abogado para tratar de entender. A ver. La reforma propone que el artículo 5, que es el que tutela el interés jurídico, dice, tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar a la persona una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, Ok. de forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en el caso de que se otorgue el amparo. Ok. Eso limita el amparo. Restringe el amparo, Sarita. Y dice, después las personas dicen, es que el amparo nada más es para los ricos. Pues con esta reforma va a ser para muy poquito, no nada más para los ricos, o súper poquita gente. Entonces ahora sí vamos a pagar un poder judicial para un reducido número de personas. Así es. El interés jurídico ha sido el primer escalón en el acceso a la justicia. Y el segundo escalón es el interés legítimo, posteriormente el interés difuso, el interés colectivo, que son afectaciones que no son propiamente específicas a un sujeto, sino a generalidades, colectividades, grupo de personas. Sí, no específicamente para Sara, para Adrián, es para las personas que viven en X ciudad o los que tengan afectados el derecho a... Si entendemos el concepto de progresividad y nos ponemos a valorar la reforma, Sí. en este primer concepto del interés jurídico, interés legítimo, tenemos que ver, la propuesta es progresiva para darme más derechos, para permitir que más personas entren por la puerta del amparo, que la puerta del amparo sea más grande, más amplia, para que puedan accesar a ellos mayores personas. O bien, la reforma es regresiva porque reduce el acceso a la justicia. La puerta del amparo se vuelve más pequeña, más estrecha, Claro. más chiquita, Quisquillosos y de por sí. más precisa en los supuestos que se tienen que acreditar para accesar a la justicia. Sí. La tutela y el acceso a la justicia es un derecho reconocido por nuestra Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado. Claro. No solo es un derecho mexicano, desde la Cuarta Revolución Francesa, los franceses, que han sido los propulsores de los derechos humanos, han reconocido el acceso a la justicia como un requisito de los que denominamos sine qua non
de los sujetos para poder vivir en un estado de derecho. Oye, Adrián, pero por ejemplo, todo esto es como, ok, es la teoría y por qué funciona, pero ¿crees que haya ¿cómo se dice? Algo atrás de qué es lo que quiere realmente el Estado con esta reforma? O sea, sí lo está violando y vemos todo eso, pero ¿qué es lo que desea? Bueno, lo que desea, ¿Controlar? lo que desea es que sus actos no sean objeto de tutela por Que los nadie los vea. individuos. Que si ellos el día de mañana, vamos a pensar, decide que la Rumorosa es una área contaminada de piedras y que son no estéticas, Sí. pues vale, hay que tirarlas todas porque ahí viene el tren de Mexicali hasta Valle de Guadalupe y vamos a hacer esto una obra pública Vamos a hacer lo que ellos y por lo quieran. tanto vamos a perforar la salada, vamos a talar los bosques, vamos a atravesar la sierra, demoler toda la obra hermosa de la naturaleza Y nadie podría decir nada. por hacer este proyecto. Porque nadie vive en la salada. Pues claro, Nadie vive en la Rumorosa arriba de la piedra, ¿verdad? el amparo nos abre la puerta a tutelar los actos de la autoridad. Tutelar significa verificarlos, revisarlos, que no se excedan. La Constitución establece que toda conducta de autoridad Ujú, tiene que ser conforme a derecho. claro. ¿Qué significa? Pues que si la conducta de autoridad se sale de su obligación de seguir la letra de la ley, Sí. nosotros como individuos tenemos el derecho de, hey, levantamos la mano y decimos, juez federal, fíjate que aquí esta conducta es contraria a la norma. Oye, y creo que ahí cabe el ejemplo de qué persona o qué ciudadano no ha sentido que alguna autoridad municipal, estatal o federal lo ha invadido o lo ha molestado. Mira, Yo creo que todos tendríamos un ejemplo. vámonos a algunos ejemplos prácticos de la día a día. Sí, sí, Las clausuras, claro. las expropiaciones, las revocaciones de las licencias de operación, Los embargos de las cuentas. los embargos de las cuentas bancarias, la privación de la libertad. Claro. Una orden de aprehensión sin ningún tipo de... Todos estos derechos están en juego. Todos estos derechos deben de ser respetados. Hasta que te pare un policía municipal sin Claro. ningún tipo de motivo. Uno de los puntos importantes de la reforma es que prohíbe que los gobernados tengamos un decir en que si las autoridades deciden contratar más deuda pública, no va a ser motivo de No nos juicio de podemos amparo quejar. porque contraviene una disposición de orden público. No, pues es que todo es orden público para ellos. Una parte muy técnica de la reforma es que se redefinen los artículos 128 y 129, Ok. que establecen los supuestos bajo los cuales se debe de considerar que la norma contraviene disposiciones de orden público e interés social. Y ahí hay muchísima evolución en la jurisprudencia y en los casos que te va explicando cómo el juez debe de ponderar la violación a una norma que se puede considerar que contraviene el orden público o el interés social. Ujú. Si regresamos al artículo primero, Sara, entendemos que eso cada vez tiene que ser más progresivo, más Tiene que en dar favor de más los de gobernados. todo. Más derechos, más cuestiones. No obstante, Facilitarnos la vida. estamos frente a una norma, ahora sí, regresiva, Sí. que nos lleva al desamparo, que nos lleva a una falta de tutela de nuestros derechos Claro. y que pues no la debemos de aceptar. Y eso que ahorita ponemos ejemplos de lo que nosotros sabemos que existe, pero si llegara a suceder esta reforma y la dejamos sin alegar nada, pues los nuevos derechos pueden también ser afectados. Que nuestro derecho, no sé, al internet o a ver lo que tú quieras en tu teléfono, tener acceso a ciertas cuestiones, si te lo van a restringir y ya no tenemos esta herramienta. Fíjate, un ejemplo también adicional, como en México la distribución de la electricidad le corresponde a la Comisión Federal, Ujú. es una dependencia federal.
Sí. ¿Qué pasa si el día de mañana, como luego sucede, tu recibo de la luz misteriosamente se dispara en 10,000 pesos? Ok. Ya no habrá suspensión del acto reclamado y vas a tener que pagar. Toda Sí o vez sí. que los actos de las autoridades federales no son atacables, No, bueno. no son suspendibles con motivo de la reforma. ¿Y qué nos propones, Lick? ¿Qué tenemos que hacer aparte de preocuparnos? Pues ¿Qué miren, deberíamos de hacer, ya sea los colegios de abogados o los ciudadanos? 7 minutos. lo que nos tenemos que hacer Ujú, es, primero que nada, estar informados. ujú. Ahora, gracias a Dios, la comunicación está, en mi opinión, principalmente sobre las redes sociales. Sí. El Insta, el TikTok, el YouTube, el Internet, como sucede ahorita el Facebook. Ujú. Ya los medios de difusión oficial, la radio y la televisión, creo que se han venido quedando atrás Sí, sí, sí. por Tenemos acceso a otro tipo de información, la ¿no? rapidez en la entrega de la información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar informados, Ujú. recibir toda la información sobre estos temas, Estar abiertos. estar pensando por qué el gobierno tiene un interés. En quitarme derechos. Me ganaste la palabra, Sarita. ¿En quitarme un derecho? Sí, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene un interés en quitarme algo que lo va a controlar? ¿Por qué el gobierno tiene interés en menoscabar mis garantías individuales? Claro. Es un tema súper técnico. Sí. Lo que nos toca a nosotros como abogados va a ser elaborar las demandas en su momento Sí. de acción de inconstitucionalidad y acudir a los organismos de control de constitucionalidad, como es el Poder Judicial, y posiblemente inclusive iniciar de manera paralela Ujú. acciones en los tribunales internacionales. Oye, ¿y crees que entonces lo que nosotros le podamos pedir a los ciudadanos que obviamente no se dedican al derecho es que nos ayuden a compartir esta información? Lo importante es que estén informados y que ellos tengan un termómetro muy sencillo. Ok. ¿Esto que está haciendo el gobierno es en favor mío o es en mi perjuicio? Si la respuesta es en mi perjuicio, pues tenemos que preguntarnos el por qué. Sí, sí, sí. Y ya nos tocará a nosotros, los abogados, emprender el proceso, las acciones legales y a través de las redes sociales, pues apoyarnos, seguirnos, buscar este tipo de pláticas, analizar. Sí, que estén a lo mejor siguiendo cómo va evolucionando este tema, ¿no? Así es. Decirle, no, pues hay que ver, o sea, ahorita que ya tenemos más información y que podemos tener información de todo tipo, pues escucharnos y Así es. compartir. Algo bien importante es que el proceso legislativo está así. El 15 de septiembre se propuso, Ujú. se discutió en el Senado, al principio no se quería abrir al debate público. Todavía. Las redes sociales obligaron a que llegaran muchos especialistas y durante 2 días se platicó de los puntos regresivos Sí, sí. y ahora en la última parte inclusive se introdujo Ah, un transitorio retroactivo más que al parecer retroactivo. el oficialismo ya quitó? le dio reversa a esa parte. Ok. Entendemos que todos estos aspectos se tienen que revisar ahora en la Cámara de Diputados. Ujú. Esperemos a que haya un parlamento abierto, que los diputados escuchen a los especialistas, Ok. que modifiquen la norma para hacer un amparo progresivo y que modifiquen la norma hacia lo positivo. Ok. Voy a decir brevemente algunas cuestiones muy positivas que sí trae la reforma. El acceso al Internet, los medios electrónicos. Ok. Por algún momento la iniciativa pensaba liberar a las autoridades de sanciones No, pues no. para el cumplimiento de las sentencias de amparo, pero después del debate, después de las redes sociales, Ok. hubo un entendimiento en el Senado y avanzamos con esos puntos. Ok. Ahora tenemos que avanzar en la Cámara de Diputados para exigirles a los diputados que en los términos del 72 representan la voluntad del pueblo.
Sí, claro. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿cuál es el pueblo que le pidió esta reforma a los diputados? ¿Cuál fue nuestra voluntad? Nosotros ¿A queríamos que nos quién quitaran derechos. le preguntaron y le solicitaron esta reforma? Claro. ¿Quién dijo que queríamos que nos quitaran derechos? Yo creo que ¿Quién nadie. quería que nos llevaran al desamparo? No, pues no sé. Está medio rara, ¿no? Estamos en una situación bastante atorada. Lo que sigue es que la Cámara de Diputados trate de desenmarañar esta norma, Ok. corrija las deficiencias de la deuda pública, del congelamiento de las cuentas bancarias, corrija la retroactividad, Claro. corrija los puntos de prisión preventiva, corrija los temas de la UIF. Pues deje cosas que sí nos benefician. Claro, O sea, no es como que sea tan difícil. y permita una ley de amparo positiva que permita, por ejemplo, el acceso a la justicia a todos y se levante la interpretación estricta de la norma y se permita la suplencia de la deficiencia de la queja para que el Claro. juzgador ayude a todos y que formalice que el amparo sea un medio más accesible a la justicia, Claro. a que sea todos los efectivo, ciudadanos. ¿no? Pues parece difícil, pero esperemos que no se lleven a oídos sordos los legisladores que están ahora revisando. Y pues si no, pues le seguiremos dando la pista, ¿no? A este tema. Y pues hay que hacer lo que nos toque, licenciado, ¿cómo ves? Así es, no va a haber de otra. Para eso venimos aquí, para trabajar en estos temas. Pues bueno, espero que haya sido de su agrado este desarrollo del tema de la ley de amparo de la reforma, que hayan escuchado nuestro resumen. Lo tratamos de hacer lo más accesible, práctico, porque sí tiene muchas cosas técnicas, pero recuerden, pues la idea es siempre tener más derechos, no menos. Esa es la moraleja, ¿no? Nosotros tenemos que estar al pendiente de que se nos respeten y que nos den más, no que nos quiten. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, licenciado Adrián. Sarita, por tenerme como invitado. Estaría encantado de tener una segunda parte de Ojalá esta que plática, sí, ya que una vez avance que esto más, tengamos ¿verdad? una evolución de la agenda legislativa. Y ya nos dirás qué sigue. Así es. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias por todo, a todos los que nos escucharon, y pues esto es Cafeteando Derecho con Sara Chávez. Esto fue Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cafeteando Derecho. Hasta la próxima.